Bienvenidos a la revisión de la última agenda económica de esta semana, que muestra un dato que muchos de ustedes lo tienen que haber percibido en sus organizaciones donde trabajan, que es la muy alta rotación. Personas que se van de la organización y también, obviamente, personas que llegan. Y el dato que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas al informar la primera tasa de rotación laboral es muy indicador. 1 de cada 3 personas en nuestro país se cambió de trabajo durante 2021, ya sea que se fue o bien alguien que llegó, porque a veces las personas se pueden ir del trabajo y no necesariamente llegan inmediatamente a otro. Pero de que 1/3 haya rotado laboralmente en apenas un año es un índice que, a mi juicio, es muy alto. Vamos a ver primeros números al respecto que informó el Instituto Nacional de Estadística. Como les digo, primera vez que se informa esto en Chile de manera oficial. Tasa de rotación laboral el año pasado, 32,1%. Esto muestra los flujos tanto de entrada de personas a empresas formales como también salida de las mismas. ¿Cuáles fueron los sectores en que más hubo rotación laboral? La construcción. La mitad de los trabajadores o se fue o llegó a una empresa. Altísimo. Los servicios, 45,4% de rotación. Y entre la agricultura, silvicultura y pesca, 40,9%. Veamos lo que dijo la ministra del Trabajo en una primera impresión de estos números. El diagnóstico nos indica que hoy día Chile es de los países que tiene una alta tasa de rotación laboral, y esto genera consecuencias directas, en primer lugar, en el ámbito de la seguridad social, porque la rotación a la vez va generando también lagunas. Y es evidente además que esto tiene una mirada de género, porque sin lugar a duda las que tienen más rotación en el empleo son las mujeres. Asimismo también se desaprovechan capacidades que pueden fortalecerse con la capacitación y que contribuyen tanto a la productividad de la propia empresa como al desarrollo de carrera de cada una de las personas. Bueno, ahí parece que se confundió la ministra, porque lo que vamos a ver a continuación muestra que los que tienen más rotación son los hombres. Las siguientes también son cifras de esta primera tasa de rotación laboral. Primero partamos con donde por tipo de empresa hay mayor rotación. En las microempresas, las más pequeñas, 42%. En las más grandes, 1/4 de las personas entra o sale, lo que pasó el año pasado. Aquí podemos entonces decir que a mayor tamaño de empresa, más estable es la mantención de las personas. Podemos hacer esa conclusión. Y esto es lo que yo les decía. Las mujeres, 28% de rotación laboral en 2021, mientras que los hombres, 6 puntos más, 34%. Esta es la primera vez que se presenta este índice, por lo tanto las conclusiones hay que hacerlas con un poco más de calma. Por eso, quiero que una persona que se dedica específicamente al headhunting, a ver cómo los recursos humanos de las empresas están teniendo que esforzarse por tanto retener personas como también cada vez que se van buscar a un reemplazo, saben de cómo este fenómeno en nuestro país está cada día creciendo. Me refiero a Leslie Cooper, que es directora ejecutiva de HK Human Capital y que está al contacto de Agenda Económica. Leslie, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien. Quería preguntarte tu opinión sobre estos números, porque yo no sabía que eran tan altos, pero no me impresionan del todo, porque es cosa de ver lo que pasa en las distintas empresas, incluso acá en CNN Chile, que en el último tiempo ha habido mayor rotación de personas. Indudablemente, digamos, el efecto de la pandemia y del estallido social causaron bastante rotación en las empresas. El efecto pandemia, por un lado, lo vimos que muchas empresas utilizaron el tema de la suspensión laboral, y luego los incentivos o los subsidios que dio el gobierno también hicieron que a ciertos niveles hubiera bastante rotación, y por eso es que la construcción en particular y también la agricultura, la silvicultura y la pesca aparecen con alta rotación. Me imagino que eso está impactado principalmente por los niveles de subsidio que hubieron a determinados rangos a ciertos niveles de la empresa. A nivel ejecutivo, yo creo que se produjo durante la pandemia un cambio en la forma de ver el trabajo de muchas personas. Muchas personas están cuestionándose el sentido del trabajo y por lo tanto buscan empresas que tengan un propósito
También aquellas empresas que de alguna manera flexibilizaron, dando alguna opción al teletrabajo o al trabajo híbrido, están teniendo mejor acceso al talento. Y aquellas que son más rígidas, con mayor tiempo presencial, obviamente están perdiendo gente. A ver, vamos por parte, porque has dado conceptos muy interesantes. Respecto a la pandemia en sí y lo que mencionabas del sector construcción y otros, como muchas personas tuvieron que dejar de trabajar y estuvieron en estos programas que se hicieron en estas leyes para que no fueran despedidas, sino que estuvieran en esta suspensión, eso ya provocó un quiebro, un punto de inflexión muy importante en que personas salieran de empresas y fueran a otras. Me imagino que eso en un segmento más masivo de los colaboradores dentro de las empresas. No me cabe ni una duda que los sectores más masivos se vieron también muy afectados. Y lo que dices tú respecto a la rotación de las mujeres y los hombres, dada la nueva mirada que hay de buscar mayor equidad, no me llama la atención de que las mujeres hayan encontrado más trabajo que los hombres en esta reinserción laboral. Respecto a la pandemia, tú mencionabas el hecho de que las personas están viendo distintas cosas a la hora de querer trabajar en una organización. Y te quiero preguntar, ¿eso puede deberse a que debido al teletrabajo, al que las personas estamos más tiempo en nuestra casa y no es necesario estar todo el día en la oficina, eso también cambia la forma de pertenencia, de sentirse parte de una organización, y eso hace que eventualmente hay una mayor lejanía, llamémoslo sentimental, llamemos de pertenencia valórica, etcétera, con una organización, y haga más fácil la posibilidad de irse? Indudablemente es muy difícil para las empresas mantener el engagement, que se llama, o sea, esa fidelización de sus empleados. Estos nuevos tiempos han generado harto estrés en los liderazgos de las empresas, porque hoy día el liderazgo, el saber cómo están tus trabajadores o tu equipo, el saber si realmente están bien o no están bien cuando los estás viendo a través de una pantalla, es más difícil que cuando tú los ves presencialmente y puedes darte una vuelta y ver si que están de buen ánimo o no están de buen ánimo, y de esa manera poder darles mayor apoyo. El tener esa percepción a distancia es mucho más difícil, y el que algunos liderazgos no tuvieron la suficiente cercanía con su gente durante la pandemia, indudablemente que produjo una desafiliación de esos trabajadores, y por lo tanto estaban mucho más abiertos a buscar en otros lugares a donde por un lado encontraran mayor sentido a su trabajo y por otro lado se sintieran más cuidados. Y también uno podría pensar que al no estar en la oficina física, las personas instintivamente se sienten más libres, como tú decías, para buscar otras opciones, para ver otras posibilidades de trabajo, porque me imagino que las personas, si están en una oficina, se sienten un poco más cohibidas a meterse a LinkedIn, a meterse a postular a empresas, obviamente. Entonces esa mayor libertad también influye en esta mayor rotación al poder tener más tiempo para poder ver otras opciones. Indudable, eso de todas maneras, Nicolás, pero también el hecho de que hubieron bastantes despidos, de que por otro lado algunos tuvieron suspensión laboral, eso también lleva a la persona a pensar, bueno, yo ahora me cuido por mí mismo, y el cuidarme por mí mismo, ya no el sentirme parte de, al estar lejos y no sentir este sentido de equipo, de que somos uno, se hace más difícil jugar en conjunto. Entonces empiezan a primar más esos efectos más individualistas, en que si siento que puedo tener un mejor valor o ser más valorado en otra parte, tomo la decisión de irme. Leslie, ¿y cuál es la postura de las empresas con las cuales tú tienes contacto respecto a este fenómeno? ¿Es una urgencia de cómo lograr este engagement, de cómo retener a los talentos para que no se vayan? ¿O es una, no sé si de conformismo, pero quizá una opinión de que, bueno,
La rotación laboral llegó para quedarse, es algo con lo que tenemos que lidiar y tenemos que acostumbrarnos simplemente a que las personas estén menos tiempo con nosotros y tengamos que capacitar a personas nuevas constantemente. Yo creo que es cierto que la permanencia en las empresas va a ser menor y eso se debe a que las personas van buscando crecimiento y eso es normal y las empresas lo tienen asumido. Pero por otro lado, las empresas sí están tratando de hacer mucha retención de su talento y por lo tanto están buscando hacer planes de desarrollo de sus carreras, están buscando entender más cuáles son sus motivadores. Hay programas de wellness incluso en muchas empresas hoy día. Las empresas están siendo más flexibles y muchas de ellas que no fueron flexibles al principio con este sistema del trabajo híbrido, hoy día lo están considerando porque se están dando cuenta que si no les está resultando muy difícil mantener el talento. ¿Las personas se aburren rápidamente del lugar donde trabajan? Yo creo que hoy día el Ejecutivo está mucho más exigente en términos de sentirse desafiado en el trabajo. Y cuando no se sienten desafiados, se cambian. Y también, obviamente, el mayor factor de cambio está dado cuando tienen un mal jefe. Entonces, las empresas hoy día están haciendo muchos programas de desarrollo de liderazgo para que los jefes sean alguien a quien los subalternos vean como un modelo a seguir, alguien que tenga este liderazgo con muchas más habilidades blandas, que pueda formar a su gente, que la pueda desarrollar y que contribuya al logro finalmente de los objetivos estratégicos de las empresas. A ver, hagamos algo propositivo de esta conversación. ¿Cuáles crees tú que son las características positivas que debe tener un jefe en estos momentos para precisamente lograr este engagement, lograr tener un equipo motivado? ¿Cuáles crees tú que deberían ser? Yo creo que la principal debería ser un buen formador. Debería ser alguien que te desafíe, que te permita crecer, que te permita exponerte al resto de la empresa, que no vea con recelo el que un subalterno pueda presentar una buena idea. Debería ser alguien que además conozca al subalterno, sepa a dónde están sus bondades y los haga brillar al máximo. Y que, por otro lado, cuide a su gente. ¿Menos verticalidad y mucha más horizontalidad en la relación? Tal cual. Bueno, la transformación digital que está avanzando a pasos agigantados obviamente influye mucho en eso. El trabajo de una transformación de ese tipo implica el trabajo en células ágiles en las cuales no hay una gran jerarquía. Es más bien, hoy día yo que tengo el conocimiento de eso lidero y mañana lideras tú porque tú tienes el otro conocimiento que se requiere en esa etapa. Entonces, es un trabajo mucho más colaborativo y mucho más plano. Mi última pregunta, y que tiene que ver específicamente con eso. Entonces, tanto los jefes como también las personas que trabajan con esta persona en una área tienen que estar más abiertos a tomar esos desafíos, tomar esas responsabilidades, y no solamente cuando lo que se tome es algo seguro, sino que exponerse a que mi idea y cómo la desarrolle pueda ser un éxito, pero como también pueda ser un fracaso, porque la responsabilidad obviamente se da cuando ambas opciones están latentes, porque si se da una responsabilidad que tiene 0% de fracaso, no tiene mucho de responsabilidad. Indudable. Y hoy día esa forma de trabajar también implica el valorar el error controlado, por supuesto, pero el hacer quick wins, en el fondo, el tener ganancias rápidas, el poder avanzar rápido, implica que muchas veces a lo mejor nos vamos a equivocar en un tema, pero eso nos va a llevar a descartar rápidamente esa posibilidad y avanzar con otra. Una verdadera clase entonces de cómo manejar los recursos humanos acabamos de tener con Leslie Cooper. También era la idea de esta conversación, porque el fenómeno de la rotación laboral, bien, mal, está para quedarse y hay que saber gestionarlo y aprovechar las oportunidades. Leslie, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, que estén muy bien. Esperemos que ustedes que trabajan en organizaciones les haya servido esta conversación. Hacemos la pausa y volvemos con la última parte de la agenda económica de esta semana.
CNN Chile. En la agenda económica de cada uno hay que notar el 10 de junio lo siguiente. El gobierno va a entregar ese día el informe con los resultados principales de los diálogos ciudadanos de cara a la próxima reforma tributaria. En conversación con Agenda Económica este viernes, la subsecretaria Claudia Sangüesa entregó algunas ideas que ya están recogiendo en esta instancia. Sale como algo bastante transversal una preocupación de la ciudadanía por algunos temas que no teníamos previamente explorados, como son, por ejemplo, una preocupación grande por el tema de la informalidad, ¿sí? Como también una sensación de la falta de justicia tributaria, actividades que se desarrollan en la economía informal que no pagan finalmente los impuestos. También hay una preocupación por la transparencia en el uso de los recursos públicos. Hay también un llamado, ¿cierto?, a la formación tributaria y el apoyo al contribuyente. También ha salido como una demanda también desde las regiones, básicamente que lleguen los beneficios del desarrollo también a las regiones. En las audiencias públicas, la verdad es que otra de las cosas que ha salido como alto consenso es que el país necesita una mayor carga tributaria. Y también hay alto consenso en varios de los instrumentos. Yo, después de este proceso de diálogo, hasta ahora tengo más bien una opinión de que podemos llegar a un consenso. Eso significa que la reforma tributaria no es un conflicto entre visiones, sino que básicamente un medio para llegar a un fin, que es enfrentar los desafíos que tenemos como país. Muy interesante lo que mencionaba Claudia Sangüesa respecto a la justicia tributaria y lo que señalaba de la informalidad, porque una de las aristas del auge del comercio ambulante que está generando muchos problemas es precisamente la queja de quienes trabajan en el comercio de manera formal, que ellos pagan impuestos y distintas cosas. En cambio, el comercio ambulante no paga nada. Muy interesante entonces cómo van a abordar esa informalidad. Y también la informalidad es muy importante con lo que veíamos también en el primer bloque respecto a las lagunas, que es lo que mencionaba la ministra del Trabajo. La informalidad laboral también va a ser un tema que hay que abordar en la próxima reforma de pensiones, porque si no hay formalidad laboral, no hay pago de cotizaciones y entonces no se acumulan fondos de pensiones. Es muy simple la lógica, por lo tanto, la formalidad laboral y cómo impulsarla va a ser, por las palabras entonces, también algo que importa al gobierno, tanto en la reforma tributaria como en la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones, ya dijo el ministro de Hacienda, se presenta en agosto. Cambiamos de tema y les cuento que se publicó este viernes la minuta de la última reunión de política monetaria. Recordemos que en esa instancia el Banco Central subió la tasa de interés de 7 a 8,25%. Sin embargo, hubo un consejero, no se detalló cuál, que propuso que se subiera a 8,50%, es decir, en 150 puntos base, obviamente reflejando cómo el Banco Central se mostró muy sorprendido con la inflación de marzo y que por eso subieron la tasa más de lo que esperaba el mercado y como vemos incluso se evaluó subirla aún más y dejarla en 8,50%. ¿Cómo analizó el mercado esta nueva información que hay? Un informe del Banco Santander lo refleja y lo vemos a continuación. ¿Qué es lo que dicen ellos? El Consejo se vio sorprendido por la mayor inflación de marzo, yo se les contaba, y por eso, si bien la opción unánime de subirla fue 125 puntos base a 8,25, un consejero estimó que fueran más agresivos. Ahora, ¿cuál es la conclusión que sacan? En el próximo informe de política monetaria de junio, habrá un giro en la estrategia monetaria hacia una posición más agresiva, es decir, de que hay que subir más la tasa de interés porque la inflación es mayor de lo que se pensaba. Y ellos en el Santander esperan que los siguientes movimientos de tasa al alza sean aún más acotados y se ubique la tasa de política monetaria entre 9 y 9,5%, lo que sería en julio, es decir, en 2 reuniones más. Por lo tanto, reunión de junio y reunión de julio, tendríamos eventualmente alzas de un punto completo porcentual o 75 puntos base en cada una para llevar la tasa a 9,5% y ahí se quedaría. Como ustedes saben, un factor importante de la inflación es el dólar.
afortunadamente sigue bajando, está en 837 pesos ahora, 2 pesos menos que ayer, pero lo importante es la tendencia. En 11 días bajó 35 pesos. Alza en el precio del cobre es una de las razones, pero esto es muy importante. Ojalá que el dólar siga bajando, porque eso chorrea a prácticamente toda la economía por los productos importados. Ustedes lo saben muy bien, por el precio de la benzina, por el precio de la parafina, por ejemplo, lo que pagan en la tarjeta de crédito en las compras internacionales. Si baja el dólar, todo será más barato, así que esperamos que eso suceda. Y además, algo muy importante, si baja el dólar, significa que el peso chileno tiene más grosor, tiene más relevancia. Y eso indica que el país está mejor. Esa es un poco la lógica macroeconómica de estos aspectos. Con la información del dólar, terminamos la agenda económica de esta semana. Sigan con nosotros acá.